buenos días para todos. Ya comenzamos con un nuevo Pampero TV desde Trenquelauquen y para todo el país. Estos son nuestros títulos para hoy. Control en la Expo. Como en cada edición de la Expo Rural de Palermo, el SENASA se encargó de controlar el estado sanitario de los equinos ingresados al predio. Espacio agroimpositivo. Esta semana el especialista Alejandro Larrudé brinda detalles sobre la solicitud de exclusión de impuesto a las ganancias para productores en emergencia agropecuaria. Y en minutitos nada más en esta mañana también vamos a estar hablando sobre este tema. La problemática de malezas actual es el resultado de un proceso selectivo, un proceso de evolución. Cuando aplicamos una determinada metodología de manera única, como única opción, habitual y frecuentemente, los organismos vivos tienen la capacidad de adaptarse. Esto hace que una herramienta química cualquiera llega a una circunstancia, un momento en que deja de funcionar. Uno de los temas que ya hemos ido mencionando en estas mañanas de Pampero TV es que la producción ovina se afianza en el territorio bonaerense con un fuerte impulso del gobierno provincial. Por este motivo y para conocer más sobre algunos detalles que se han ido dando sobre los últimos días, es que estamos en comunicación telefónica con Jorge Srodek, el jefe de gabinete del Ministerio de Agroindustria de la provincia de Buenos Aires. Jorge, muy buenos días, ¿cómo está? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, muchas gracias por atendernos tan temprano. Hablábamos recién de la producción ovina que se viene afianzando cada vez más en el territorio bonaerense y queríamos saber como primera medida cuál es el grado de desarrollo de la producción justamente en la provincia de Buenos Aires, dónde se realiza y qué características tiene también. Sí, vos sabés que existe una herramienta muy útil que es la ley para la recuperación de la ganadería ovina, que entre otras cosas promueve y facilita créditos muy atractivos. De hecho, estos últimos días se acreditaron o se dieron créditos por 1.700.000 pesos y para darte una idea, el año pasado nomás, desde esta ley se dieron casi 18 millones de pesos. Estamos en este programa con esta buena herramienta como es la ley para la recuperación de la ganadería ovina, la actividad se va sustentando, pero por sobre todas las cosas porque nunca dejó de ser rentable, ¿no? Creo que hoy, y más allá de la ley ovina, estaría bueno que la gente vuelva a pensar en el ovino. En la provincia de Buenos Aires, según el SENASA, hay casi 2 millones de ovejas y nosotros calculamos otro tanto que no figuran en el SENASA, así que no deja de ser una actividad bastante importante con un enorme potencial para las carnes ovinas y una demanda sostenida para la lana, ¿no? Jorge, mencionaba usted recién justamente estas inversiones que se realizan de 1.700.000 pesos aquí en la provincia. Cuéntenos un poquitito de qué se tratan estos 9 proyectos que ya están aprobados, si se van a incluir algunos más y hacia dónde apuntan bien. Sí, un poco para redondear tu pregunta, queda un dinero a entregar de la gestión anterior y también se aprobaron ya durante nuestra gestión créditos nuevos. Estos créditos son por lo general para compra de vientres, compra de borregas, ovejas, compra de reproductores, pero también estos créditos están orientados a todo que sea las instalaciones, ¿no? Desde alambre, bebida, mangas, es decir, todo lo que haga falta para recuperar la ganadería ovina que desde hace 20 años o 30 años quedó relegada en la provincia de Buenos Aires y como te decía, ¿no? Es casi lamentable porque nunca dejó de ser un buen negocio. Este año, para los próximos meses, vamos a tratar de apoyar todo lo que se pueda a la industria de la carne ovina,
hay una falta de frigoríficos a tal efecto o para animales chicos en toda la provincia, así que estamos viendo de reactivar frigoríficos en el sudoeste y sudeste, tanto en el sudeste como en el sudoeste de la provincia, para tener más capacidad de faena, ya que anticipamos una buena demanda internacional, en particular del mundo árabe, para las carnes ovinas. Jorge, usted estuvo en la exposición rural, ¿cómo la vio después de tanto tiempo y cuáles son las expectativas para esta expo? Mira, estuve el sábado y vuelvo hoy al mediodía, que viene la gobernadora María Eugenia Vidal, y sí, es una exposición muy distinta a las anteriores, no por la belleza que tiene la exposición, porque no hay otra palabra, sino por los ánimos tan distintos que se viven, ¿no? Hasta hace poco era una exposición donde uno se juntaba para ver cuál es la mejor estrategia gremial para que algo cambie, y hoy, bueno, faltan muchas cosas por ajustar, en especial el tema lácteo, pero se vive un espíritu, se vive un ambiente de mucho optimismo. El campo está invirtiendo, el campo está a full con la siembra de fina, se anticipa una siembra de gruesa muy importante, todos los que pueden están reteniendo terneras, vaquillonas para subir la cantidad de terneros y aumentar la producción de carne, y bueno, todo es, vamos para arriba, y una vez más, ¿no? Al campo le toca ser el combustible de la economía nacional, y el sector lo toma con toda la responsabilidad que eso significa, ¿no? Bien, podemos decir entonces gratamente que se vive otro clima. Jorge, muchísimas gracias por toda esta información, por habernos atendido tan tempranito aquí en esta mañana de Pampero TV. No, muchísimas gracias por llamar y bueno, nos veremos en la Rural de Palermo en cualquier momento. En cualquier momentito. Un beso grande para todos allí. Otro para vos, gracias. Gracias. Nosotros continuamos con la información y vamos a ver cuáles son los últimos valores disponibles en el mercado de Liniers. Entraron 1.485 bovinos, novillos de consumo con un mínimo de 23 pesos con 50 centavos el kilo, a un máximo de 26, pesados con un máximo de 32 pesos el kilo. En el consumo definido, estos son los precios corrientes: novillitos de 30 a 33 pesos con 10 centavos el kilo, vaquillonas de 15,50 a 31,30, terneros de 24 a 34 pesos el kilo, vacas buenas de 15 a 26 pesos con 30 centavos el kilo, vacas conserva buena de 12 a 13,60, toros buenos de 23 a 28 pesos el kilo. Seguimos con más información y como en cada edición de la exposición rural, algo que mencionábamos también recién en nuestro inicio cuando hablábamos con el jefe de gabinete, el SENASA se encargó de controlar el ingreso de cada uno de los equinos ingresados a la exposición, verificando que estuvieran acompañados por la documentación correspondiente que avale su estado sanitario. Hasta fin de mes se realiza en el predio ferial de Palermo la 130 exposición de ganadería, agricultura e industria internacional, en la que, entre otras actividades, los visitantes pueden observar a casi 3.000 animales de distintas especies. Como en cada exposición de este tipo, el SENASA se encargó de controlar el ingreso de cada uno de los animales, verificando que estuvieran acompañados por la documentación correspondiente que avale su estado sanitario. En el caso de los equinos, los profesionales del organismo permitieron su entrada a la feria luego de verificar la libreta sanitaria equina o pasaporte, los certificados con los análisis negativos a las pruebas exigidas y de las vacunas aplicadas. Para el control de un equino que entra a la sociedad rural es controlar el despacho oficial, que consta del DTE, donde figura la cantidad de animales, el acta de constatación que le hace el veterinario oficial, que tiene que figurar las vacunaciones obligatorias, encefalomielitis equina e influenza, y las vacunaciones específicas que se piden para la sociedad rural, que son adenitis y rinoneumonitis. Además, se constata en la libreta el diagnóstico de anemia infecciosa equina, que tiene que tener 60 días de validez máximo, y se identifica el equino a través de la reseña, y en este caso se puede ver el animal tiene un microchip puesto
figura el número de microchip. No obstante, para prevenir cualquier inconveniente, durante toda la muestra, el personal del SENASA estará realizando controles periódicos para corroborar el estado sanitario de los animales. Nuestros saluditos de Facebook de esta mañana para Cristina López de Catamarca y también para José Rodríguez de San Salvador de Jujuy. Un beso grande a ellos dos. En el espacio agroimpositivo de esta semana, el especialista Alejandro Larrude brinda detalles sobre cómo los productores en emergencia agropecuaria pueden solicitar el certificado de exclusión de retención de impuestos a las ganancias. Hoy en Espacio Agroimpositivo vamos a tratar el certificado de exclusión de retenciones de ganancias a productores agrícolas. A partir del 7 de julio de este año, a través de un procedimiento especial, podrán solicitar el certificado de exclusión de retención del impuesto a las ganancias los productores agrícolas, que además de encontrarse en estado de emergencia y desastre agropecuario, con el correspondiente reconocimiento por parte de la AFIP, se encuentren incluidos en el Registro Fiscal de Operadores de Grano, es decir, en el RFOG. La solicitud del mencionado certificado de exclusión se efectuará a través de la página web de la AFIP, seleccionando la opción Solicitud Certificado de Exclusión de Retención del Impuesto a las Ganancias por Emergencia Agropecuaria. Una vez realizada la solicitud, el sistema emitirá un comprobante como constancia de la admisión de la solicitud para su tramitación. Posteriormente, el sistema efectuará determinados controles a efectos de verificar que el solicitante se encuentre incluido en el RFOG y, a su vez, reconocimiento de AFIP por parte del Certificado de Emergencia Agropecuaria. Los productores no se encuentren comprendidos en alguna de las causales de exclusión. Dentro de las causales de exclusión podrán ser el caso de personas humanas que hayan sido querellados o denunciados penalmente. Tratándose de personas jurídicas, por ejemplo sociedades anónimas o SRL, cuyos directores o gerentes como consecuencia del ejercicio de sus funciones se encuentren denunciados penalmente. O también que integren la base de contribuyentes no confiables o se encuentren inhabilitados para solicitar el beneficio de exclusión o de retención y percepción en el impuesto al valor agregado por el término de un año por declaraciones juradas rectificativas a favor del fisco cuando sean igual o superior al 20% respecto de lo declarado. De no superarse dichos controles, el sistema reflejará las inconsistencias detectadas. Estas inconsistencias podrán ser subsanadas dentro de los 10 días corridos a partir del día de la presentación de la solicitud, con la documentación que le permita regularizar esa situación. Superados los controles sistémicos, subsanadas aquellas inconsistencias detectadas, AFIP va a emitir un certificado de exclusión. Esta exclusión será de carácter total por el término de 6 meses contados a partir del primer día del mes inmediato siguiente, aquel en que sea resuelta favorablemente la solicitud. ¿Cuándo se pierde o cuándo concluye este beneficio de exclusión? Bueno, existen distintos factores. El primero sería cuando el contribuyente no ha cumplido con la obligación de presentación de las declaraciones juradas del impuesto al valor agregado y del impuesto a las ganancias, cuyos vencimientos operen durante la vigencia del certificado de exclusión. También cuando el beneficiario quede excluido del Registro Fiscal de Operadores de Granos, o bien cuando finalice el periodo de declaración del estado de emergencia y o desastre agropecuario. Vamos a ver los últimos valores de cierre para las monedas y para las bolsas. El dólar para la compra cerró en 14 pesos con 90 centavos y para la venta en 15 pesos con 30 centavos. El euro para la compra cerró en 16 pesos con 50 centavos y en 17 pesos con 50 centavos para la venta. Las bolsas todas tuvieron un cierre positivo, tanto Merval, Bovespa, Dow Jones, Nasdaq y Nikkei, de 2,27%, 1,60%, 0,09%, 0,70% y 0,68% respectivamente.
Las malezas resistentes se generan a partir de la adaptabilidad por utilizar una única tecnología como control. Por esta razón, desde INTA Oliveros proponen un manejo diversificado con diferentes alternativas técnicas para hacer frente a este problema creciente, utilizando rotación de cultivos, cultivos de cobertura y mantener el suelo cubierto con cultivos permanentemente. La problemática de malezas actual es el resultado de un proceso selectivo, un proceso de evolución. Cuando aplicamos una determinada metodología de manera única, como única opción, habitual y frecuentemente, los organismos vivos tienen la capacidad de adaptarse. Esto hace que una herramienta química cualquiera llega a una circunstancia, un momento en que deja de funcionar. A modo de ejemplo podemos citar el glifosato, una herramienta que fue revolucionaria en su momento y que sigue teniendo utilidad, pero cuando aparecen problemas de resistencia o tolerancia a ella, esa utilidad se reduce y complica enormemente las tareas de manejo de malezas. Estas situaciones son todas manejables, Hoy existen alternativas técnicas para manejar cualquier situación de malezas, pero hay que aplicarlas alejándonos del modelo clásico, el modelo que durante 20 años fue exitoso. Si intentamos utilizar estas estrategias que son distintas al glifosato, hay que utilizar, además de herbicidas, otros métodos no químicos que complementen a los herbicidas, como por ejemplo la rotación de cultivos, los cultivos de cobertura, la implementación de arreglos espaciales competitivos. Muchas de las malezas de semilla pequeña, una de las mejores maneras de manejarlas es haciéndoles sombra y manteniendo el suelo permanentemente cubierto con cultivos. Esa es una de las mejores maneras de manejar y más simples de manejar estos problemas y en muchos casos también más rentables. Recorremos el país para conocer el estado actual del tiempo. En este momento, Jujuy 8 grados 6 décimas, Salta 6,8, Tucumán 10,6, Catamarca 7,7, Santiago del Estero 10,4. Nos vamos a la región NEA, en Formosa 5 grados 4 décimas, Resistencia 4,5, Posadas 6,2, Corrientes 6,7. Seguimos repasando el tiempo por regiones. En La Rioja 6 grados, San Juan 3,5, San Luis 6, Mendoza 2 grados 2 décimas. En la zona centro, estas son las temperaturas para las capitales. Córdoba 1 grado 6 décimas, Santa Fe 2,4, Paraná 4. Continuamos en la Pampa húmeda Argentina, en La Plata 4 grados 3 décimas, Santa Rosa 0 grados 4 décimas bajo cero. Conocemos las temperaturas a esta hora en el sur del país. Neuquén 4, Viedma 0 grados 2 décimas, Rawson 3. Así está el tiempo en este momento en nuestra Patagonia. Río Gallegos 5 grados 6 décimas, Ushuaia 8, Puerto Argentino 5 grados 7 décimas. Nos vamos a una pausa y en instantes hay más Pampero TV. Eduardo Betanzos Agromercado te ofrece toda la línea de aguadas, molinos, chapas y perfiles, caños, aceites, grasas y lubricantes Lubrax, motosierras, motoguadañas, baterías y completa línea de ferretería. Avenida García Salinas 2450, Trenquelauquen. Eximias Elumina Satin Elixir, nuevo complejo antiarrugas Luminosidad, novedosa fórmula para la belleza sublime. Eximias Elumina. María Pilar Martínez, Villegas 402, teléfono 422545. Y Aquel, calidad artesanal en toda su línea de pizzas, calzones y tartines. 18 gustos de empanadas. Proba los nuevos. Fondue, panceta y verdeo, pollo pastora, crudo y rúcula. Como siempre, promociones. Y Aquel, Urquiza y Moreno. Delivery 410868 15 60 90 94.
Encontrá en esta temporada todo el jardín en madera y aluminio, variedad en diseños y los mejores precios. Casa Pueblo, Presidente Perón 1220, Trenquelauquen. Cristal Salón de Fiestas, casamientos, 15 años, aniversarios, cumpleaños, bautismos, reuniones empresariales, fiestas de fin de año. Vení a visitarnos. Quintana 125, segundo piso, teléfono 02392 1552 48 48. Cada cuchillo es el reflejo de una época y de una cultura. Este oficio milenario late al ritmo del yunque y el martillo. Habíamos visto los ciclos del motor y el movimiento del pistón dentro del cilindro y cómo se abrían y cerraban las válvulas. Hacer pan es un oficio y como tal se aprende con la práctica y se enseña con el alma. Abrir los ojos, mirar, observar, acciones cotidianas casi involuntarias hasta que hacemos foco en algo. Get 51 minutitos pasaron ya de las 6 de la mañana. Continuamos con más noticias. La Bolsa de Cereales y Productos de Bahía Blanca informó que en el primer semestre de este año se exportó desde el puerto de Bahía Blanca un 130% más de trigo que en el mismo periodo de 2015. Las exportaciones de trigo desde el puerto de Bahía Blanca registraron un aumento de 130% durante el primer semestre de este año, con generación de ingresos por más de 300 millones de dólares. De acuerdo a un informe de la Bolsa de Cereales y Productos de Bahía Blanca, las exportaciones pasaron de las 718.000 toneladas del periodo enero-junio del 2015 a 1,65 millones en igual periodo de este año. La entidad detalló que el saldo embarcado en la primera mitad de 2016 supera en un 60% el total de trigo exportado en todo 2015. En cuanto a los destinos, Brasil se mantiene como el principal comprador del cereal, concentrando el 27% de las operaciones, al que se sumaron demandantes no tradicionales como Indonesia, Tailandia y Corea del Sur. El reporte también destacó que en cuanto al impacto económico, el tonelaje exportado de trigo se traduce en la generación de ingresos por más de 300 millones de dólares, con una fuerte incidencia en la economía de la región. Por otra parte, la entidad agregó que el tonelaje total embarcado de granos por las diversas terminales del puerto local en el periodo enero-junio sumó 5 millones de toneladas, 1.600.000 toneladas más que en igual semestre de 2015, lo que representa un crecimiento de 45%. Vamos a repasar las últimas cotizaciones en el mercado de cereales, en los valores disponibles para la soja: 4.450 pesos la tonelada, maíz 2.700, trigo 2.550, sorgo 2.100. En los valores de pizarra para la soja en el puerto de Rosario, 4.330 pesos la tonelada, en Bahía Blanca 4.250, en Quequén 4.200. Maíz en Rosario 2.700 pesos la tonelada, trigo en el mismo puerto 2.450 pesos la tonelada, en Bahía Blanca 2.300, girasol en el puerto de Bahía Blanca 4.603 pesos la tonelada, en Quequén 4.529, sorgo en el puerto de Rosario 2.100 pesos la tonelada. Pasamos a los mercados futuros. Los valores futuros de la soja cerraron con subas en el mercado de Chicago a partir de los pronósticos de clima cálido y seco en el medio oeste estadounidense. En el mercado a término de Buenos Aires, la posición julio de 2016 finalizó la rueda con una suba de 80 centavos de dólar, en tanto que el contrato de mayo de 2017 acusó pérdidas por $2,5.
Para el maíz, la operatoria culminó de manera positiva en el mercado internacional, con preocupación por los pronósticos climáticos para regiones productoras y preocupación por las perspectivas de cosecha. En Buenos Aires, la posición abril de 2017 cerró en $179,50 con una merma de $1. En el caso del trigo, las cotizaciones registraron alzas mínimas en Chicago con compras de cobertura de los fondos de inversión, a lo que se sumaron los pronósticos de clima cálido en el país del norte que podría disparar los precios del maíz. En el mercado porteño, el contrato de julio 2016 ajustó con una baja de 50 centavos. La liquidación de divisas por exportación de granos fue la semana pasada de $446,7 millones, 40,4% menor que en igual periodo de 2015, según informaron la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y el Centro de Exportadores de Cereales. Asimismo, en el acumulado anual, la liquidación alcanza los $14.177 millones, con un crecimiento de 11,9%. Argentina tiene previsto incorporar a principios de octubre de este año unos 1.000 millones de litros de gasoil y naftas de distinta calidad al mercado interno, generando un aumento de 5% en la producción nacional de combustibles, según datos del Ministerio de Energía de la Nación. En 2015 se produjeron poco más de 20.564 millones de litros de gasoil y naftas. Por el temporal registrado en el mes de abril, en el centro norte de Santa Fe se perdió un 55,5% de la producción de soja, según informó la Bolsa de Cereales de la provincia. La entidad subrayó que este dato pone de manifiesto la difícil situación económica de numerosos productores de la región y la menor actividad económica que representa esto para las localidades más afectadas por estos eventos. El presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires, Juan Curuchet, anticipó en la inauguración de la 130ª Exposición Rural que la entidad dará créditos más baratos a los productores de ganado y granos que mejoren la genética en sus rodeos y cultivos. Asimismo, detalló que en lo que va de 2016, el BAPRO lleva prestados 15.000 millones de pesos y apunta a llegar a 28.000 millones a fin de año. Comunidades criollas e indígenas que viven en los montes serán fortalecidas a través de bosques nativos y comunidad, un programa que sobrepasa los $60 millones y que se desarrollará en los próximos 5 años. Es un proyecto que está ligado precisamente a lo que es la conservación y el uso sustentable de los bosques, teniendo como actores principales a las comunidades locales, ¿no? A los pequeños y medianos campesinos y a los pueblos originarios. Los bosques nativos constituyen parte de un componente esencial para las comunidades que allí se radican. Entonces, sus economías y precisamente su permanencia está ligada a los bienes y a los productos que se derivan de que los bosques se mantengan. En realidad lo que el proyecto trata de lograr es aumentar la capacidad que tienen esas poblaciones en lo que es la productividad de los bienes y servicios de los bosques. Los componentes principales tienen que ver precisamente con el arraigo de las comunidades. Es el componente principal del proyecto y la mayor cuantía lo que hace al préstamo, que es un préstamo del Banco Mundial que asciende a los $58 millones, tiene que ver con este componente. Después hay dos componentes que tienen que ver con lo que es la participación y la capacitación de las comunidades y finalmente lo que hace al componente de monitoreo y fiscalización para lo que hace a la implementación de la Ley de Bosques. Un punto esencial es que precisamente el proyecto se apoya en lo que es la implementación de la Ley de Bosques Nativos, que es una ley obligatoria para todas las provincias y en cuyo marco precisamente las provincias han dictado los ordenamientos territoriales que las poblaciones y demás sectores tienen que respetar. Nos encontramos mañana a 6:30 de la mañana. Nuevamente que tengan todos un excelente día.
Chau.